So blind to see that the ones we hurt are you and me. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me. Been spending most of their lives living in gangsta's paradise. Been spending most of their lives living in gangsta's paradise. Keep spending most of our lives living in gangsta's paradise. We keep spending most of our lives living in a gangsta's paradise. Living in gangsta's paradise. Been spending most of their lives living in gangsta's paradise. Hola, bienvenida familia, otro día en New York, en la Gran Manzana, la jungla del cemento. Acá los muchachos con traje, de un evento acá en Times Square. Nosotros nos vamos a dirigir hoy hacia la Gran Terminal. Sí, la Gran Terminal donde pasan más de 500.000 personas por día. Qué hermosos que son los taxis amarillos emblemáticos. No son baratos para andar con los taxis amarillos, pero son muy bonitos mirarlos. Vos fijate que las personas, justo ahí se pudo ver una persona, de que a veces quieren llamarlos o frenarlos, y si te pones en la vereda o apenas llegando al cordón, ni se acercan los taxis estos. Tenés que salir de la vereda, casi subirte a la calle, corriendo el riesgo que alguien te choque, especialmente a veces las motitos o los delivery, los que andan en bicicleta, con bicicletas eléctricas, patinetas. Tenés que tener un cuidado importante. Y ahí a lo mejor te puede ver la mano el taxista para que frene. Eso es importante para que lo tengan en cuenta. La Grand Central Station, donde pasan más de 500.000 personas por día, conecta varios nodos muy importantes en toda la ciudad de Nueva York. Construida en el año 1903, increíble su arquitectura, sus lámparas soñadas y sus cielos labrados. Antes de entrar a la terminal, te van a recibir 3 dioses griegos, representando las virtudes del ferrocarril. Estos te van a dar la bienvenida. Se encuentran más o menos en la calle 42. Lo vas a ver grande porque tiene una escultura de piedra caliza de Indiana que tienen unos 15 metros de alto y unos 18 de ancho. Muestra a Mercurio como símbolo de la velocidad, a Hércules por la fuerza y a Minerva por el intelecto. Una vez que vos ingresás por la calle de la 42, lo primero que te chocás va a ser las escaleras con su mármol rosa. Es increíble el techo, cómo está pintado, las luces. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel vas a poder adquirir comprando los tickets para el tren que desees tomar y acceder a los andenes. Y en la planta inferior, en el tercer nivel, hay un montón de restaurantes con un montón de menús que quieras y que te hacen más amena la espera antes que salga su tren. Siempre vas a tener un reloj Tiffany que te va a estar avisando la hora. Eso es muy importante. Acá visitamos un ratito a la tienda Apple. Vamos a ver si el amigo Steve Jobs se juega con alguna promoción. Lo dudo. Están exhibidos todos los productos Apple. No es grande como su hermana mayor de la Quinta Avenida. Obviamente acá en la Gran Terminal están algunos de los productos, pero vas a poder ver los relojes, las tablets, las MacBook y obviamente iPhone 13, iPhone 13 Pro, el Pro Max y sus iPhone 12 hasta iPhone 11 podés encontrar en esta sucursal. Está muy bien armada y tenés gente que habla latino. Siempre a veces se quejan que son todos ingleses y que a veces no, los que no saben inglés se le complica hacer consultas. En este caso, en esta sección, había 3 personas que hablan castellano. Estamos en la Gran Terminal Central, el lugar donde uno habla desde una esquina y en la otra se entiende a la perfección. Es difícil de explicar la sensación que te genera. Siempre hay personas probando esto. Justo ahora no hay nadie, pero no lo podemos probar porque si yo voy y hablo no podríamos grabar al mismo tiempo. Pero realmente es
impresionante. Ahí le vamos a mostrar las esquinas, que son 4. A ver, ahí lo explicamos un poquito mejor. Esto se llama la Galería de los Susurros, o conocido como la Galería de los Susurros. Acá cualquier persona se puede acercar a cualquiera de los paredones y decir un secreto sin necesidad de gritar, y del otro lado te pueden escuchar. Esto está junto al restaurante conocido Oyster Bar, uno de los más antiguos de New York. Y aquí también tienen a continuación para los famosos de las hamburguesas que les encanta venir a comer, a probar las Shaky Shack, muy conocidas en Estados Unidos. Este diseño, que lo hizo el arquitecto Rafael Gustavino, tiene una configuración de techo tipo bóveda, que termina con una lujosa entrada como en columnas. Estas columnas vos podés tranquilamente, como decíamos recién, acercarte, hablar, apoyarte, susurrar, y la persona del otro ángulo te puede escuchar perfectamente. Y antes de irnos del Grand Central Station, hay un dato curioso. Ustedes sabían que uno de los directores tenía su propio departamento en la planta B, que ahora es un bar, es el Bar Campbell. Ahí se dice que se armaban importantes fiestas con gente interesante y poderosa de New York. Bueno, vimos luces prendidas en la juguetería Sword, es famosa, conocida, salió en los capítulos de Los Simpsons, en la película de Toy Story salió varias veces con referencia. Bueno, en una de las películas de Tom Hanks, de Big, también hace referencia. Vamos a entrar un ratito a chusmear un poco todos los juguetes que tiene. Son juguetes de alta gama, pero bueno, la entrada es libre y gratuita. Vamos a entrar un ratito por el famoso piano. Vamos a ver los soldaditos, hay peluche de tamaño real. Esta juguetería, no vayan a creer, pero es una de las más antiguas de Estados Unidos. Abrió sus puertas por primera vez en 1862. Más de uno lo habrá escuchado en las noticias, que en el 2003 tuvo un problema grande y se mandó a la bancarrota. Se mandó a la quiebra y tuvo que cerrar sus puertas temporalmente en la Quinta Avenida. En noviembre de 2018 se acomodó un poco con las cuentas y volvió a abrir en Rockefeller Plaza, que es a donde estamos en este momento. Esta tienda tiene un muy buen marketing porque ha salido en una infinidad de películas. Como había aclarado anteriormente, salió en Los Pitufos, en Los Simpsons, salió en Toy Story, en la Disney y en un montón de películas muy conocidas que han hecho el paso. Hasta el Hombre Araña hace unas tomas dentro de esta película. No solamente podés encontrar juegos, ahora también tiene anexado todo lo que es ropa para bebé, productos para bebé. Entonces fue creciendo su sinergia de productos. Bueno, empezamos a ver los carritos iluminados, se nos vino la noche, se nos pasa el tiempo, lo que nos dijimos en los primeros capítulos, en el capítulo 1, después si lo pueden, mírenlo, van a ser varios capítulos de New York. Se nos vino la noche, te pasa el tiempo volando, no te das cuenta, empezás a caminar, vas a un parque, vas a alguna atracción, algún mirador, volvés, haces el almuerzo, comés el almuerzo, o te sentás en un parque a comer un sanguchito y cuando te das cuenta ya están los policías de noche, ya están los carritos todos iluminados que te venden cualquier tipo de comida, ves gente llegando con bolsos, nuevos turistas, es increíble. New York te lleva puesto en todo momento, es increíble, y cuando te das cuenta se encienden todas las luces, que muchas no se apagan de día, se encienden todas las luces, pero empezás a ver los puestos de venta en general que se empiezan a preparar. Entonces, bueno, hasta acá llega el video de hoy, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, comentá, dejá algún mensaje si te gustaría ir. O te gustaría ir a otra parte del mundo, la verdad, todos los comentarios serán bienvenidos. Y suscríbete como siempre. El próximo capítulo va a ser mucha información que te puede interesar. Un fuerte abrazo, amigos.
so blind to see that the ones we hurt are you and me. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me. Been spending most their lives living in gangsta's paradise. Been spending most their lives living in gangsta's paradise. Keep spending most our lives living in gangsta's paradise. We keep spending most our lives living in gangsta's paradise. Living in gangsta's paradise. Been spending most their lives living in gangsta's paradise. Living in gangsta's paradise.